Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo taller de investigación que organizamos desde el Vicerrectorado de Investigación. En esta oportunidad, el taller trata sobre una introducción al uso del software SPSS y lo va a dictar en esta oportunidad también la doctora Belén Mesurado. Bueno, adelante Belén con tu presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, como somos poquito, primero pensaba que hacer las preguntas al final, pero como somos poquito me parece que da igual si vamos interactuando entre nosotros. Yo lo que hice fue preparar un PowerPoint para poder ir mostrándoles cómo se hace en el programa, pero también voy a ir mostrando el programa. El PowerPoint simplemente lo hice con la idea de que después ustedes puedan volver al PowerPoint para conocer las funciones del programa, etc. Entonces, yo he preparado una pequeña base de datos con algunos datos reales, pero entrecortados, o sea, es una base de datos un poco manipulada, digamos, para poder mostrar algunos de los análisis del uso del programa. Entonces, voy a compartir pantalla y cualquier cosa me van diciendo. Entonces, primero voy a compartir propiamente el programa y después voy a ir al PowerPoint. Entonces, sí, antes de empezar, solo quería saber si hay alguien que está familiarizado al menos en algo con el SPSS o es todo nuevo, el uso del SPSS, si lo conocen al menos, si lo usan. No, yo no lo uso. Yo tampoco. Somos todos novatos, me parece. Ok, fantástico. Hola, Joaquín. No hay saberes previos. Bien, genial, genial. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, el programa, el SPSS, es un software para trabajar datos cuantitativos, principalmente. O sea, no sirve para datos cualitativos. No está hecho para eso. Sí que se pueden hacer algunas categorizaciones, etcétera, pero siempre manualmente. El dato se trabaja, o sea, el programa, el software específicamente, siempre para datos cuantitativos o transformación de datos en cuantitativos. Entonces, el SPSS tiene 3 pantallas. Yo voy a comenzar por la primera, que es esta, que es la que estoy mostrando, que es la de la base de datos. Entonces, a ver, aquí va. Entonces, esta pantalla, ahí sí que la pueden ver, ¿verdad? Genial. Entonces, tiene, por un lado, 2 vistas. Una vista que se va a llamar vista de datos y otra pestaña, como si fuera un Excel, ¿no? Con vistas de variables. Entonces, esto es lo primero que uno ve cuando uno entra al SPSS. Y arriba tiene todas las funcionalidades de los análisis del SPSS. En general, cuando uno arma la base de datos, tiene 2 opciones. O sea, tiene la opción de armar directamente la base de datos en el programa SPSS y trabajarlo desde ahí, o bien, lo que hacemos la mayoría, es armar la base de datos inicialmente en un Excel, porque a lo mejor trabajamos con Google Form, o con SurveyMonkey, o con otras plataformas virtuales que te permiten después descargar la base de datos en un Excel, o el SurveyMonkey, por ejemplo, te permite, me parece, descargarla en una base de SPSS directamente. Pero bueno, en general uno parte de una base de Excel que luego la importa al SPSS. Entonces, yo primero, esta es mi base de datos de Excel, donde voy a tener en cada columna una variable y en cada fila un participante, ¿no? Entonces, si nos ponemos en la línea 2, yo puedo decir que este es el primer participante. A sexo, bueno, yo acá le puse 1 o 2, que 1 significa varón. Perdón, a nosotros se nos quedó en el SPSS, ¿puede ser? ¿O estamos? A ver, espera, dejo de compartir y vuelvo a compartir entonces, a ver si me pueden seguir mejor. Voy a compartir pantalla. Ahí va. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve bien. ¿Sí? Ok. Entonces, o sea, ahí tengo una base de datos Excel, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo recién es que cada columna es una variable y cada fila es una persona. En otros programas estadísticos te permite armar las bases de datos de otra manera, pero el SPSS siempre va a trabajar de esta manera. O sea, cada fila va a ser una persona
y cada columna una variable o una pregunta que uno le hizo al participante, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo 146 participantes, porque la primera fila es el nombre de las variables, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a querer hacer es levantar esta base de datos en el SPSS. Ahora voy a ir al SPSS, ya me dicen si lo ven ustedes. ¿Lo ven al SPSS? Sí, se ve. Sí, genial. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar los datos del Excel al SPSS. Entonces, aquí voy a Archivo, Abrir, Datos. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es buscar en la computadora donde tengo guardado mi base de datos en Excel, ¿no? Y le voy a decir al programa que lea específicamente, que me importe los datos en Excel, ¿no? Entonces acá tengo yo, caso del doctorado, abrir. No. Perdón. Voy a cerrar esto. Abrir. Y ahí va. Entonces ahora sí, automáticamente me importa la base de datos al SPSS. Entonces sigue el mismo formato. Cada columna es una variable y cada fila es un participante, ¿sí? Entonces, lo importante del SPSS es tener bien armada la base de datos para después poder entender los datos, porque cuando tenés muchas bases de datos, después te olvidás qué tipo de codificación usaste, y hay que codificar los datos. Entonces uno puede poner, por ejemplo, en sexo femenino y masculino, pero a veces es más fácil tenerlas codificadas con números. Pero de repente puede ser que no te acuerdes lo que significa cada uno de esos códigos que inicialmente usaste. Entonces, para eso se utiliza esta función que es vista de variables. Y en vista de variables, uno le va dando todas las indicaciones al programa para que quede prolija la base de datos. Entonces, aquí automáticamente me tomó el nombre de la variable que yo le había puesto en el Excel, en este caso número, puede ser número de participante. Es importante que el nombre no puede tener espacios y tiene que ser corto, porque si no, el SPSS muchas veces no reconoce nombres de las variables muy extensos. Entonces, de repente vos usas nombres muy cortos, pero podés no acordarte lo que significa ese nombre. Entonces, para eso está la función etiqueta. En etiqueta yo puedo explayarme y explicar todo lo que quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá en etiqueta hago doble clic y le pongo número de participantes, ¿no? Por ejemplo. Número de participantes. Bien, entonces, ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Primero es indicar qué tipo de variable son cada una de las variables que tengo. En vista de variable, se lee a la inversa, ¿no? O sea, cada fila es una variable, en este caso, que es distinto en vista de datos, donde en vista de datos cada fila es un participante y cada columna es una variable. Entonces, en vista de variable, yo le voy a poner todas las indicaciones de lo que significan mis variables, ¿no? Voy a empezar con la variable sexo. Por ejemplo, le digo qué tipo de variable es. Si es numérica, si tengo puntos, comas, etcétera, si es una fecha, si es un valor monetario, por ejemplo. En general, lo que más se va a usar es número y cadena. Cadena es cuando yo escribo un texto. Supongamos si yo hubiera puesto femenino, masculino, yo acá le hubiera puesto cadena, ¿no? Lo más práctico siempre es tenerla en numérico, a no ser que yo por algún motivo necesite tener en cadena, que a lo mejor es una respuesta abierta que dio un participante y yo después lo quiero codificar en otra variable, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso yo le voy a poner numérica, ¿ok? La anchura se refiere a la cantidad de espacio que uno le quiere dar a la columna. Para el número a veces no tiene tanta importancia, pero sí tiene mucha importancia si es cadena. Porque si yo le pongo una anchura, por ejemplo, de 1000, me va a dejar solamente escribir 1000 caracteres, o 100 caracteres, o 10 caracteres, etc.
Los decimales, después viene la etiqueta, ¿no? Entonces en este caso es claro, pero bueno, supongamos que yo lo quiero aclarar, pongo sexo de los participantes. La etiqueta me sirve sobre todo cuando yo le pongo nombre a las variables que a lo mejor puedo no recordar, ¿no? Entonces acá una descripción viene bien para que luego me acuerde qué tipo de variable era. En valor, yo puedo indicar qué significa cada uno de los códigos que yo usé en el SPSS, ¿no? Por ejemplo, yo acá usé 1 y 2 para el sexo femenino y masculino. Pero si yo tengo varias bases de datos, yo puedo no acordarme a qué le atribuí un 1, a qué le atribuí un 2. Entonces, para eso me sirve la etiqueta de valor. En la etiqueta de valor, yo pongo 1 masculino, 2 femenino, añadir, aceptar. Ahora, si yo, por ejemplo, ya le indiqué esto al SPSS, si yo me voy a vista de datos, yo sigo teniendo el número, pero si le pido al programa que me muestre las etiquetas con esta función, me aparece femenino o masculino. Entonces, para trabajar y hacer los análisis, la voy a utilizar como una variable numérica, pero acá tengo los carteles para acordarme qué significaban cada uno de esos números. Esto es súper importante de hacer porque después te pasa muy seguido que no te acordás lo que significa. Vuelvo a vista de variables. Datos perdidos. Yo, si tengo, por ejemplo, personas que no completaron esa pregunta o que se negaron a responderla, lo que fuere, me dejaron el espacio en blanco, yo puedo atribuirle un número con el cual yo le voy a decir al programa que todos los valores, por ejemplo, menos 999, significa que ese valor está perdido. También lo puedo dejar en blanco, pero a veces te ayuda para poder discernir si, para poder decirle, digamos, a la computadora qué valor vas a usar vos como valor perdido. Pero esto lo que quieras, ¿no? Pero a veces se suele usar el 999 o cualquier otro valor que quieran aleatorio, ¿no? Bueno, esto no tiene demasiada importancia, y sí tiene importancia el tipo de medida, que es el tipo de variable. No sé si ustedes están familiarizados con esto, pero las variables en general se van a clasificar en variables de 3 tipos. Las variables nominales, ordinales y escalar, ¿no? Las variables nominales son variables de agrupación. Es cuando yo quiero distinguir grupos, ¿no? Por ejemplo, varones, mujeres. Carrera en la que están estudiando los alumnos que participaron de mi estudio, ¿no? Estado civil, ¿no? Son variables nominales. Me sirven simplemente la numeración para agrupar, para que las personas que tienen esas mismas características queden agrupadas en un número. Pero no significa que si yo le atribuí, por ejemplo, en este caso, en el sexo, el valor 2 a la mujer y el 1 al varón, no significa que la mujer tiene más de ese atributo que el hombre, sino simplemente son números que indican agrupación. El 1 significa un tipo de agrupación y el 2 significa otro tipo de agrupación. ¿Estamos hasta acá? Y esto es importante decirle a la máquina, ¿por qué? Porque la máquina va a interpretar el valor que yo le atribuyo de un modo o de otro, de acuerdo a cómo yo defino el tipo de variable, el alcance de la variable, el tipo de medición de la variable, para ser más específico. El otro tipo de medición de la variable es de tipo ordinal, que es cuando yo encuentro algún gradiente o algún orden en esas variables. Por ejemplo, nivel socioeconómico, ¿no? Nivel socioeconómico bajo, medio y alto. El 3 significa que esa persona tiene más ingresos, supongamos, o esa familia tiene más ingresos que una familia de clase baja. Ahora, ese orden no es tan preciso. ¿Cuánto más dinero tiene una familia que está agrupada en el grupo de nivel socioeconómico alto? ¿Cuánto más dinero tiene que la que tiene nivel socioeconómico bajo? No sabemos. O sea, es simplemente un orden. Sabemos que hay jerarquía en los valores, pero no sabemos con precisión la distancia entre un valor y otro. Y esa es la diferencia con el valor escalar. El valor escalar
En ese sentido, vamos a decir con precisión, vamos a medir con una mayor precisión. ¿Se entendió hasta acá? Sí, a mí la única duda que me quedó, me fui un poquito, en los perdidos no terminé de entenderlo bien. Sí, los datos perdidos es simplemente que vos le decís a la computadora qué personas no te contestaron la encuesta. O sea, que no es que esa persona se sacó 0 en esa variable, sino que esa persona no contestó esa pregunta, por ejemplo. Entonces, por eso tiene un valor perdido. ¿Mm? O la persona no te quiso contestar, o se cansó de la encuesta y la dejó, o se salteó la pregunta, por ejemplo, no era obligatorio contestar todas las preguntas y se la salteó por error. Entonces ese es el missing, el dato perdido. Distinto es que vos hayas medido, por ejemplo, inteligencia y la persona se haya sacado un 0, ¿no? O es una prueba de matemática y el chico se sacó 0, ¿no? Entonces 0 significa que se sacó 0 en la prueba de matemática, pero no es un dato perdido. En cambio, el dato perdido es si el chico no vino a la prueba, entonces no tiene nota, tiene un ausente, entonces es un missing. O se salteó una de las preguntas que vos le hiciste y no te la contestó. ¿Se entendió? Sí, entendí perfecto, pero no entiendo por qué tenemos que cargar ese 999. Es simplemente para decirle a la computadora cuáles son, o sea, qué variables perdidas tenés, o sea, cuántos datos perdidos tenés en una variable, y que cuando haga los cálculos sepa que ese dato es un dato perdido. Podés no hacerlo igual si querés, podés dejar el espacio en blanco, pero simplemente es para distinguirlo si vos a lo mejor el 0 significa algo en tu carga de datos. Supongamos que vos utilices el 0 como una opción de respuesta. Entonces ahí se te va a confundir si el 0 es que se sacó 0 o si el 0 es que esa persona no respondió a esa pregunta o le fue mal en ese examen y sacó un 0. Entonces, para distinguir el valor 0 del dato perdido, le atribuís un número. Ese número puede ser aleatorio. Entonces, en general, se le suele atribuir un número que sea totalmente ficticio para tu base de datos, cosa que si vos haces algún análisis y te da algún resultado raro, vos lo identifiques rápidamente como un dato perdido y puedas excluirlo del análisis. Entonces, podés ponerlo o no, depende cómo vos tengas cargada la base de datos. Yo en general no utilizo el 0 como una opción de respuesta, pero en algunas personas sí lo utilizan el 0 como opción de respuesta. Si vos utilizás el 0 como valor de respuesta, es bueno que vos le indiques a la computadora cuál es el criterio que vos vas a utilizar para que lo distinga como un dato perdido. ¿Sí? ¿Está mejor ahí? ¿Ok? Bueno, entiendo que sí. Perfecto, sí, sí. Fantástico. Entonces, en este caso, esta base de datos es una base de datos sencilla, donde las variables que tengo son el número, que es los participantes, la numeración, el número que se le atribuye a cada participante, el sexo, la edad, la carrera que estudia. Esto es un test que mide emociones positivas. Este es otro test que mide emociones negativas. Y estas 3 variables miden distintos tipos de bienestar. Un bienestar social, un bienestar psicológico y un bienestar emocional. Como soy psicóloga, elegí la variable de una base de datos mía, entonces, bueno, por eso son los datos que vamos a trabajar. Okay. Entonces, cuando uno está utilizando una encuesta, y vos les das opciones de respuesta a los participantes, por ejemplo, que van del 1 al 5, donde 1 significa, supongamos, nunca o nada, y 5 significa muchísimo o lo que fuera. El dato en sí mismo, del 1 al 5, una escala Likert, por ejemplo, del 1 al 5, son datos en sí mismos de tipo ordinal. Pero muchas veces nosotros lo transformamos, lo sumamos, promediamos, etcétera, y lo utilizamos como si fuera un dato de tipo escalar, aunque en sí mismo el dato no es escalar. Pero por eso van a ver acá que están descriptos como si fueran datos de escalares. Escalar significa que tiene centésimos a lo mejor, que se mide con mayor precisión. Ese sería básicamente lo que estaríamos entendiendo acá. ¿Hasta acá estamos bien? Bien, entonces,
Voy a volver ahora a la vista de datos. Entonces, en la vista de datos, ahora sí que yo ya tengo mi base de datos con los participantes, etc. Entonces, yo ahora lo que les voy a enseñar a hacer es cómo utilizar, cómo hacer algunos análisis básicos en el SPSS. Entonces, lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, analizar y datos descriptivos. Supongamos que yo quiera saber, por ejemplo, cuántos varones y cuántas mujeres tengo en esta muestra. Entonces voy a utilizar un análisis de frecuencia, ¿no? Entonces pongo analizar, estadístico descriptivo, frecuencia, ¿no? Voy a elegir la variable, en este caso la variable sexo del participante, la llevo hacia el otro casillero, y acá tengo dos opciones, ¿no? O tiro el análisis por default, o bien selecciono alguno de los análisis que a mí me gustaría incluir hacerle a esta variable. Entonces, si yo hago clic en estadístico, y acá tengo distintos tipos de medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo calcular la mediana, la media, la mediana, la moda, puedo calcular el desvío típico, la variancia, el rango, la simetría, la kurtosis, los cuartiles, etc. De esta variable claramente no voy a calcular nada de esto, porque es una variable nominal. Entonces, lo único que quiero es saber cuántos varones hay y cuántas mujeres hay, ¿no? Entonces, cierro y lo dejo así por default, ¿no? Si le puedo pedir algún gráfico, como por ejemplo un un gráfico asociado a esos resultados. Se pongo continuar, aceptar. Perdón, voy a volver a correr para que lo puedan ver desde el inicio. Entonces pongo analizar, estadística descriptiva, frecuencia, sexo, gráficos de barras, le pedí frecuencia, aceptar. Entonces lo que va a hacer el SPSS es abrir una ventana nueva, distinta a la de la base de datos, y me va a decir, y me va a dar los resultados, ¿no? Entonces, en este caso, tengo un primer cuadro que me va a decir cuántos participantes tengo en esa base de datos, ¿no? Entonces me dice, mi N, o sea, mi cantidad de números válidos es 146 participantes, datos perdidos no tengo ninguno. Y luego me dice, el sexo del participante, masculino y femenino, tengo una frecuencia de 30 varones y 116 mujeres, y al lado me calcula el porcentaje, o sea, el 20% de varones y casi el 80% de mujeres. Como no tengo datos perdidos, el porcentaje válido va a coincidir, pero en caso de que yo tenga datos perdidos, acá en porcentaje me va a decir cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos datos perdidos, y en porcentaje válido me va a decir solamente contemplando los varones y las mujeres y excluyendo los datos perdidos. En este caso coincide porque no tengo datos perdidos. Y luego, por ejemplo, puedo obtener un gráfico de frecuencia, o sea, que sería esta misma información de la tabla, pero graficada. Bueno, los gráficos no son tan lindos, pero sí se pueden modificar. Igual lo más importante son las tablas más que los gráficos, porque son más precisos en general. Entonces, eso para calcular una frecuencia. Yo puedo volver a la base de datos y pedirle ahora, en estadístico descriptivo, ahora ir a la opción, a la misma puedo ir a la opción de frecuencias, pero ahora puedo trabajar, por ejemplo, con la variable edad. Entonces, acá sí le puedo pedir otros estadísticos más, ¿no? Entonces voy a estadístico, le puedo pedir, por ejemplo, cuál es la media, la mediana, si quiero, el desvío típico, la simetría, la kurtosis, la normalidad. Le puedo pedir también, por ejemplo, los percentiles, ¿no? En general se suele pedir el percentil 25 y el percentil 75, que son los que están por debajo de la media, por encima de la media. Percentil 25, por ejemplo, percentil 75. Puedo pedir los valores mínimos, el valor máximo de la variable edad. Acepto.
piensa, y acá ya me da más información, ¿no? Entonces me va a decir, bueno, en la variable edad tenés 145 datos válidos y tenés un dato perdido. Es decir, uno de los participantes, uno de los 146, no respondió o no quiso decir la edad. Después me dice, la media de edad es de 19,70. El desvío típico de 3,44, 3,45 casi, 3 años por arriba, 3 años por abajo, podríamos decir. Me da el cálculo de la simetría, el cálculo de la kurtosis, los valores mínimos, el valor máximo. ¿Qué significa en este caso el valor mínimo y el valor máximo? Es que el participante más chico tiene 17 años de mi muestra y el participante más grande 44. Bueno, aquí calculé el percentil inferior y el percentil superior. Y acá obtengo una frecuencia de la edad de mis participantes, ¿no? Entonces tengo, de 17 años tengo solamente uno, de 18 años tengo 65, de 19 años 35, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y acá tengo un gráfico de la distribución. Claramente es una distribución no normal, ¿no? Donde la mayoría de mis participantes podemos decir que está entre los 18 y los 20 años, más o menos, ¿no? Y después hay mucha dispersión de la edad cuando contemplo edades mayores a los 22 años, ¿no? Por ejemplo, de 44 años tengo solamente una persona, de 35 2 personas, de 32 una persona, etc., ¿no? También le puedo pedir, bueno, esto es bastante clara la distribución, pero si quieren también se le puede pedir en gráficos que nos dibuje, por ejemplo, un histograma o lo que fuera, ¿no? Aquí va. Belén, una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Primero. Sofi, Está bien. Estos gráficos y los cuadros y eso, ¿vos lo vas haciendo y quedan guardados en algún lado? ¿O es como que cada perdón, vez que se te haces fue la uno... voz, no sé si solo yo o... A ver, ¿ahí me escuchás? No, te dejé de oír, pero no sé si soy yo. A ver, ahí me... Sí, yo escucho. Hola, ¿Ustedes Sofi. la oyen? Hola, Sí, Cari, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchás? Oh, ¿será que yo me caí? ¿Vos, Cari, me escuchás bien? sí, yo te escucho. Ah, ok. Sí, sí. A ver, ¿va de nuevo? A ver, Belén, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Ahí está, buenísimo. No, te preguntaba si los gráficos, las tablas, todo eso que se va haciendo, ¿se guarda como en otra solapa del SPS o es como que cada vez que hacemos una nueva, la anterior dónde queda? Bien, ¿Me sí, entendés? no, exacto. No, no son solapas, sino que son archivos totalmente distintos. Entonces, Mm, uno es el archivo de la base de datos y otro es el archivo de los resultados. Y lo tenés que guardar por separado. Son dos archivos distintos. ok, y cada tabla que voy haciendo se va guardando en el archivo de los resultados. Exacto, si lo tenés abierto, sí. Si lo cerrás, no, se te va a generar uno nuevo. Pero si vos lo tenés abierto, cada vez que vos vayas haciendo análisis, se te va a grabar en el mismo, en el mismo archivo de resultados. Entonces yo, por ejemplo, acá guardo, vamos a guardar, y ahí pongo resultados, taller. Claro, perfecto, pero se puede, no es que se va como borrando la anterior, se quedan guardadas ahí. No, no se borra la anterior. Lo que sí, para que tengas en cuenta, es que las bases de datos en general se pueden abrir con cualquier versión del SPSS. En cambio, los resultados se pueden abrir con la misma versión que lo hiciste o una versión superior, pero no podés abrir con una versión inferior un resultado que hiciste con una versión superior del SPSS. Ok, o sea, para abrir los resultados tengo que tener el SPS, no puedo, por ejemplo, convertir los resultados en, no sé, en PDF, por ejemplo, para enviarlo. Sí, los podés convertir. Sí, 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 Ah, lo podés y pues, convertir. y claro, Lo que y ya no pasa quede es que editable. sí lo puedes convertir en un Word, por ejemplo, lo puedes convertir. La cuestión es que a veces se te desconfigura un poco. Entonces, resulta mejor mirarlo en la salida del SPSS, pero sí se puede Sí. convertir.
Entonces te vas acá, por ejemplo, archivo, exportar, le decís dónde y le decís cómo lo querés exportar, ¿no? Y acá ves, Perfecto. te dice Claro, ahí doc, te cambia. entonces ya te lo guarda en un archivo Word. Pero después te tenés que fijar porque son tablas enormes, bueno, depende del tipo Claro, de claro. análisis que hagas, ¿no? Pero a veces son tablas enormes y enormes que es difícil mirarlas en un Word. Claro, perfecto. Entonces acá buscas en la computadora dónde lo querés guardar y listo. Tarda un Buenísimo. poquito, pero te lo convierte en un Word, Buenísimo, buenísimo. Gracias, Belén. ¿sí? ¿Alguna pregunta más o puedo continuar? ¿No? Fantástico. Bueno, entonces vuelvo al SPSS. Ujú. Bien, entonces, bien, supongamos que yo quiera también, en general, explorar lo que se hace, lo que se suele hacer cuando uno va a, por ejemplo, hacer alguna prueba de hipótesis, es primero probar de alguna manera la normalidad de los datos, si la distribución de mis datos son normales o no, para poder elegir si yo voy a aplicar unas pruebas paramétricas o no paramétricas en mi prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, esto se hace también en estadísticos descriptivos, explorar. Supongamos que yo quiera saber si mi variable edad tiene una distribución normal o no. Entonces, elijo la opción en gráficos que dice gráfico de prueba de normalidad, continuar, y estadístico, ya tengo pedido los estadísticos descriptivos por default, y ahí vamos. Bueno, ahí vuelvo a obtener la misma tabla que mostré hace un momento. Acá tengo también un gráfico de la distribución que claramente no es normal. Pero acá tengo la prueba de normalidad para ser más específico, ¿no? Ya en el gráfico uno puede ver que la distribución es bastante asimétrica, ¿no? Pero tengo la prueba de normalidad, que en general se usa la prueba de Kolmogorov o la de Shapiro-Wilk. Entonces, ¿cuál de las dos pruebas se usa? Es de acuerdo al tamaño de la muestra. Si yo tengo un tamaño de la muestra pequeño, voy a utilizar Shapiro-Wilk. En cambio, si yo tengo un tamaño muestral mayor a 50, voy a usar Kolmogorov. Entonces, lo que pueden ver acá, en este caso, como yo tengo 146 participantes, debería usar Kolmogorov. Y lo que encuentro es que el estadístico es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces aquí tengo la variable edad, el valor de Kolmogorov es 0,30 con 145 grados de libertad y con un nivel de significación menor a 0,05, lo cual indica que no tengo una distribución normal. ¿Cuándo se dice que la distribución es normal? Cuando esta prueba da no significativo, ¿no? O sea, lo que yo busco es, digamos, que esta prueba sea no significativa para decirme que hay una distribución normal en mis datos. Si esta prueba da que es significativa el valor, indica que no tengo una distribución normal en los datos. Si este base de datos hubiera sido de menor cantidad de participantes, 50 o menos, hubiera utilizado la función Shapiro-Wilk. ¿Para qué me sirve esto? Por si yo después quiero hacer algún análisis estadístico, saber si voy a utilizar, si tengo que utilizar un estadístico paramétrico o un estadístico no paramétrico. Vuelvo a la base de datos. ¿Qué otras funciones pueden ser interesantes al analizar, ¿no? Supongamos que yo quisiera saber si la edad, o sea, la media de edad de las mujeres y la media de edad de los varones por separado. O sea, quisiera dividir la muestra para conocer las características en relación a la edad de ambos grupos. Entonces, una opción que existe es ir a datos,
segmentar archivos, y le digo al programa, organizar los resultados por grupo. Entonces los grupos va a ser en este caso la edad. ¿Qué me permitiría esto saber? La media de edad, por ejemplo, de las mujeres y la media de edad de los varones, por separado. Entonces acepto, vuelvo a la base de datos, voy a analizar, descriptivos, estadísticos descriptivos, descriptivos de nuevo, y voy a utilizar la variable edad. Voy a aceptar. Y acá. El programa automáticamente me va a decir, para el grupo de participantes de sexo masculino, tenés 30 participantes, el valor mínimo es de 18, el valor máximo es de 44. Y tienen una media de edad de 20 años, con un desvío de 4, casi 5 años. En el caso de las mujeres, tenés 115 participantes, la edad mínima es de 17 años, la edad máxima de 35 años, la media de edad es de 19,61 y el desvío es de 3 años. Otra opción, también para analizar los datos por separado, puede ser, voy a datos, y en vez de utilizar la función segmentar archivo, utilizo seleccionar casos, ¿no? Entonces voy de nuevo a segmentar y le voy a decir al programa que analice todos los grupos unificados. Entonces ahora pongo datos, seleccionar casos. Supongamos que yo en este caso quiera analizar la edad solo de las mujeres y que no me interese la de los varones. Bueno, también eso te lo permite hacer el programa. Es como una especie de filtrado esto. Entonces digo, si satisface la condición. Entonces pongo sí, y ahora le digo, la variable sexo igual a 2. Entonces, ¿qué estaría yo haciendo acá? Le estoy diciendo al programa que me filtre solamente las mujeres y me excluya de los análisis a los varones. Entonces pongo continuar, acepto. Y si ustedes ven, el programa atachado, todos los que son del sexo masculino, y deja activo a toda la muestra femenina, que serían los dos. Los dos los deja activo y los 1 los tacha. ¿Para qué? Para indicarme visualmente que en todos los análisis posteriores va a realizarlo solamente sobre los datos activos. Entonces voy de nuevo, analizar, descriptivo, edad, y acá me pone un anuncio, ¿no? Entonces me pone que hay que se han filtrado los datos seleccionando solamente la variable sexo igual a 2. Como el 2 sabemos que son las mujeres, está realizando estos análisis solamente con el grupo de mujeres. Y me aparecen de nuevo los mismos datos que antes, ¿no? Es simplemente como para que vean la flexibilidad que tiene el programa, que uno hace una base de datos grande, pero después la va filtrando, la va separando, va haciendo recortes de la base de datos, bueno, con mucha flexibilidad. Ok. Bien. Entonces voy a activar de nuevo los datos, seleccionar caso, ahora les digo que todos los casos. Acá se pueden hacer cosas más complicadas, ¿no? Como o por ejemplo, seleccionar a las mujeres o un determinado rango de edad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero trabajar con los que tienen la edad igual o menor a 20 años. Entonces así excluyo los que están lo que tiene un mayor desvío en mi muestra, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo acá utilizaría los casos que irían entre los 17 años y los 22. Aceptar. Okay.
de nuevo, la base de datos tacha los que no cumplen la condición, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una persona de 44 años y queda excluida del análisis. Aquí una de 24 queda excluida, otra de 24, otra de 35 y así, ¿no? Selecciono caso, de nuevo voy a trabajar con toda la base de datos, ¿no? Supongamos que yo ahora quiero trabajar sobre alguna prueba de hipótesis, ¿no? Supongamos que yo quiera hacer un análisis de correlación en el que yo analice, por ejemplo, en qué medida está asociado las emociones positivas y las emociones negativas con el bienestar emocional de las personas, ¿no? Entonces, supongamos, puedo analizar correlación, correlaciones bivariadas, y elijo las variables, ¿no? En este caso sería emociones negativas, emociones positivas, emociones negativas y bienestar psicológico, ¿no? Acá el programa por default me va a correr una correlación R de Pearson, pero hay otras opciones también, como por ejemplo pedirle un análisis Rode-Spearman si los datos no tienen una distribución normal, por ejemplo. Pongo a aceptar. Y el programa arroja aquí la correlación, ¿no? Entonces hace un cuadro de doble entrada, donde por un lado tengo las emociones positivas, las emociones negativas y el bienestar psicológico, ¿no? Entonces, por otro lado, y del otro lado tengo lo mismo, ¿no? El bienestar, las emociones positivas, las emociones negativas y el bienestar psicológico. Entonces acá los resultados me indican una correlación positiva y una correlación negativa o inversa, ¿no? Entonces, el signo menos es el que va a indicar la direccionalidad de la correlación. En este caso es una correlación negativa porque tiene un signo negativo, ¿no? Entre las emociones positivas y las emociones negativas, ¿no? ¿Qué significaría eso? Básicamente, lo cual es obvio, que cuando yo tengo presencia de emociones positivas, tengo menor emociones negativas, ¿no? Entonces, por eso la correlación es inversamente proporcional. Entonces, el programa lo que me dice es, en este caso, el valor de R de Pearson, que en este caso es bajo, pero bueno, es 0,22. El nivel de significación es menor a 0,05 y el N, que viene a ser la cantidad de participantes que tengo en la muestra o que considera el programa para hacer el análisis, 146 participantes. Por otro lado, me va a decir que la presencia de emociones positivas está asociado al bienestar psicológico con una correlación R de Pearson de 0,48, ¿no? Con un nivel de significación menor a 0,01, ¿no? Y de nuevo, la cantidad de participantes son 146 participantes. Y por último, la presencia de emociones negativas también correlaciona de manera negativa con el bienestar psicológico, con una R de Pearson, un valor de R de Pearson de menos 0,30. Un nivel de significación menor a 0,01 y la cantidad de participantes es de 146. En caso que yo suponga que mis datos son no continuos, sino ordinales, por ejemplo, entonces yo puedo ir a analizar, correlación bivariada, y en vez de seleccionar la correlación R de Pearson, puedo seleccionar, por ejemplo, un Rode-Spearman. Acepto. Y los resultados son bastante similares, con algunas variaciones, pero bastante similares, ¿no? En la diagonal siempre el 1, porque es la correlación de la variable consigo misma, ¿no? Emociones positivas con emociones positivas, emociones negativas con emociones negativas,
el bienestar psicológico con bienestar psicológico. Entonces, por eso en la diagonal siempre va a aparecer un 1. Y lo otro es espejo, o sea, están los valores duplicados. Por eso cuando uno lo informa en una publicación, por ejemplo, no es necesario informar el espejo, ¿no? Sino simplemente uno informa de la diagonal para abajo o de la diagonal para arriba, como uno quiera, como uno le parezca mejor presentar los datos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, esto es una estadística simple pero rapidita para poder entender el uso del programa. Bien. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, con el programa se puede hacer un montón de cosas, la verdad. Después, otro tipo, también se pueden hacer análisis de regresión, por ejemplo. Distintos tipos de regresión. Yo voy a ir a la regresión lineal. En este caso yo tengo que indicar cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Si recuerdan, la variable independiente son las variables predictoras y la variable dependiente es la variable resultado. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que el bienestar psicológico es el resultado de la presencia de emociones positivas y la ausencia de emociones negativas, por ejemplo. Entonces, busco la variable bienestar psicológico, la utilizo como una variable dependiente, y luego las emociones positivas y las emociones negativas las utilizo como variable independiente, ¿no? Entonces, aquí puedo pedirle también los estadísticos, como por ejemplo la R cuadrado, que sería la variancia explicada del modelo. Puedo pedirle también los descriptivos, o sea, en vez de, como hicimos al inicio, de ir y pedir primero los descriptivos y después se pueden pedir los análisis todos juntos, utilizando directamente el análisis de regresión. Se puede pedir los intervalos de confianza, etc. Todo lo que nosotros necesitemos informar. Voy a hacer una regresión múltiple, sencilla. Aceptar. Y en este caso, el programa lo que me va a calcular es, primero, la media de cada una de las variables incluidas en el estudio, el desvío típico de cada una de estas variables y el n, la cantidad de participantes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una media de 4,11 de bienestar psicológico, una media de 21,73 de presencia de emociones positivas y una media de 15,71 de emociones negativas, ¿no? Con sus respectivos desvíos. Y acá tengo el resumen del modelo, que me va a dar, el R me va a indicar la variancia explicada del modelo. Por ejemplo, el R cuadrado, en general se suele utilizar para informar el R cuadrado corregido, que en este caso explicaría el 26% de la variancia, ¿no? Nos dice que esa explicación es significativa, ¿no? Luego nos presenta el valor de F, el valor de la ANOVA en la regresión. Entonces, lo que uno va a leer es el valor de la regresión, que sería el valor F, que en este caso es de 27,04, con un nivel de significación menor a 0,01, y con los grados de libertad se van a informar. En general es el 2 y el del residuo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que informar en un artículo, por ejemplo, pone análisis de regresión, F igual a 27,04, con grado de libertad 2,143, que serían estos dos valores, y el nivel de significación. Y luego, lo que te muestra también es la pendiente, es decir, de estas dos variables, qué direccionalidad tienen y si tienen un nivel de significación en la predicción, en este caso, del bienestar psicológico, ¿no? Entonces tenemos
resultados bastante similares a lo que encontramos en la correlación, en el que la presencia de emociones positiva tiene un beta de 0.44, con un T de 6,00 y un nivel de significación menor a 0,01. ¿no? Y en cambio, la presencia de emociones negativas, el beta tiene un valor negativo, es decir, es inversamente proporcional. Cuando uno tiene o experimenta emociones negativas, tiene un menor nivel de bienestar psicológico. ¿no? En este caso, menos 0,21, ¿no? Con un nivel de significación de menor a 0,01. ¿no? Esto sería para el caso de las regresiones. En regresiones tienen bastantes opciones, tiene varios tipos de regresión, ¿no? Por ejemplo, incluso dentro de las mismas regresiones lineales, yo hice una regresión simple, pero se puede hacer también una regresión de pasos sucesivos, se puede ir eliminando las variables que no predicen, sobre todo si uno tiene varias variables independientes y se quiere quedar solamente con aquellas variables que sean predictoras, acá son solamente 2, pero supongamos que yo tenga 10 predictores o quiero analizar 10 o 20 predictores, entonces a veces una regresión de pasos sucesivos es mejor porque va incluyendo aquellas variables que encuentra una fuerza predictiva en la predicción de la variable dependiente. ¿no? Acá también se les puede pedir gráficos vinculados a los resultados. Bien, ahí vamos, ¿no? Después también se puede hacer regresión por bloque, que es cuando uno obtiene, por ejemplo, bloques de variables predictoras, se lo puede hacer con esta función de siguiente, ¿no? Supongamos que yo quiera analizar, por ejemplo, si el bienestar psicológico está influenciado, en este caso por el bienestar emocional positivo y negativo, pero después también por otro bloque de variables, entonces pongo siguiente, y elijo, supongamos, si el bienestar social y el bienestar emocional predicen el bienestar psicológico. ¿no? Pongo nuevo aceptar. Obtengo de nuevo, ahora me va a incluir nuevas variables, que son las que incluyen el modelo. Correlaciones. Y acá lo interesante, esta regresión es muy interesante porque va analizando si yo voy agregando grupos de variables, va analizando si esa variancia explicada va cambiando o no y cuánto agregan las nuevas variables. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me dice cuánto explica el bloque 1 de variables y cuánto explica el bloque 2 de variables. ¿no? Entonces, el bloque 1, que era el bienestar emocional, la presencia de emociones positivas y emociones negativas, explica el 26% de la variancia del bienestar psicológico, y cuando yo agrego el bienestar social y el bienestar emocional, llego a explicar el 28% de la variancia del bienestar psicológico. ¿no? Y acá me explica el cambio del R cuadrado, y me dice que de ese 38%, el 27% corresponde al primer bloque y el 12% al segundo bloque, y el hecho de ir agregando bloques va explicando, explica mejor, digamos, ese constructo que le denominamos bienestar psicológico. ¿no? Y cuánto va agregando cada bloque de variables. ¿no? Y después de nuevo, primero analiza el bloque 1 solo, y luego agrega el bloque 2, o sea, le suma al bloque 1 el bloque 2, y va analizando cada uno de los predictores. ¿no? Y acá, por ejemplo, se puede ver que la presencia de emociones positivas predice, la de emociones negativas también, de manera negativa, el bienestar social predice, pero el bienestar emocional no tiene un nivel de significación en la predicción del bienestar psicológico. Y acá sugiere excluir, ¿no? Si se excluyen estas variables, ¿qué es lo que pasaría? ¿no? Bien. ¿Qué más? Después también hay
Por ejemplo, se puede calcular la fiabilidad de un instrumento. O sea, supongamos que yo estoy utilizando alguna escala y yo quiero saber si esa escala es, bueno, es fiable o no, si los ítems, o sea, es el nivel de confiabilidad de la escala, lo que se conocen también como, por ejemplo, el alfa de Cronbach en una escala, se suele utilizar muchísimo también. Entonces voy acá a escala, análisis de fiabilidad. Ahora voy a utilizar datos ficticios porque estos ya son escalas sumadas, pero supongamos que cada uno de estas variables que yo tenga acá incluidas sean ítems de una escala, ¿no? Entonces utilizo estas tres, supongamos que sean ítems, que no lo son, pero no importa. Y acá yo puedo pedirle distintos tipos de análisis de fiabilidad, ¿no? El más usado es el alfa de Cronbach, pero se pueden usar también estos otros. En las nuevas versiones del SPSS, que es el que está en la universidad, yo tengo uno más viejo en mi casa, creo que es el 23, Laura, el que está en la universidad, ¿no? O el Sí, 23. sí. Es el 19, pero el 23, acá también, además del alfa de Cronbach, incluye la opción de el índice de omega, que se utiliza mucho también, sobre todo cuando hay una escala que tiene poco número de ítems. Entonces, en este caso, alfa de Cronbach, por ejemplo, vamos a aceptar. Bueno, acá tiene una fiabilidad. Entonces me dice, por ejemplo, de estos tres ítems, el alfa de Cronbach de estos tres ítems es de 62, ¿no? Ustedes saben que los niveles de fiabilidad es bueno que estén por arriba de 0.70, ¿no? Pero el alfa de Cronbach está muy afectada también por el número de ítems. Entonces, en este caso también, por ser tres ítems, que no son ítems, como dijimos, simplemente para mostrar el análisis, te indica el nivel de consistencia interna de ese pool de ítems que componen una escala, ¿no? Esto, por ejemplo, se informa siempre en los... se informa siempre en los artículos cuando uno describe el instrumento con el cual evaluó una variable. Puedo mostrarle también análisis de la variancia si quieren, pero no sé si antes, no sé cuán perdidos están, cuán familiarizados están con estos análisis estadísticos. No sé si quieren preguntar antes, o por lo menos les muestro los análisis que ustedes usan con el SPSS. Después yo había preparado análisis de la variancia, pero tampoco sé si utilizan ustedes análisis de la variancia. ¿Vos, Sofía? No, por ahora no. Creo que hasta acá me está entrando el contenido. Karina, vos no sé qué usás o con qué tipo de... No, todavía no estoy usando. Bien, genial. No sé, Joaquín, o los que están sin... Bueno, el pobre, los estoy llamando a todos los que tienen, a todos los que tienen video. Estamos con cámara. Preguntan a los que Está estamos con Claudia. cámara, hay que hacer al revés, hay que preguntar a los que están sin cámara. Sí, tal cual. No, pero es simplemente por si les interesa Ya algún sé, sí. sí que a lo mejor No, yo puedo creo mostrar. que yo no estoy muy familiarizado. Lo que sí veo es que estoy haciendo un curso, por otro lado, y veo una similitud importante con el Power BI o IB, puede ser, como un software un poco parecido, ¿no? Mirá, el Power BI en realidad es para mostrar resultados, o sea, es como una visualización de datos más que nada. Yo la verdad es que no lo tengo, no lo uso, pero me parece más bien que es como una visualización de datos. Entonces vos primero haces los análisis y después los cargas en el Power BI para que la persona que consume esos datos pueda ver tus resultados o los informes que vos le estás presentando. Este es muy parecido, el SPSS es más parecido que le contaba antes a Domingo, a otros programas como por ejemplo el JASP, el Jamovi, que son versiones gratuitas de versiones similares al SPSS. No son iguales, pero son bastante similares en cuanto a la estructura, tipo de análisis, etc. Algunos programas tienen más funciones, menos funciones, algunas variaciones en las funciones, variaciones en cómo mostrar los datos, etc., pero son bastante similares.
Ok. No, parece muy interesante, ya, por lo menos si uno no está familiarizado ya con todo esto, quede como con mucha información, o suficiente, digamos. Sí, a ver, Y yo después, creo que después creo que hay que ir y hacer, digamos, porque si no, uno esto lo aprende cuando lo usa, digamos, ¿no? Pero está bueno este puntapié para no empezar de la nada, ¿no? sí, yo, a ver, creo que el SPSS es, en ciencias sociales se usa muchísimo. Claramente para poder aprovecharlo un poquito uno tiene que saber como un mínimo de estadística, un mínimo, porque tampoco es que, yo soy psicóloga, tampoco es que sea estadística. Acá Domingo podría darnos mejores clases de esto que cualquiera, pero es simplemente, bueno, lo que nosotros usamos a veces es, bueno, saber qué pedirle al programa y cómo analizar esos resultados, o qué es lo que yo estoy buscando. Entonces, en general lo que más se usa son pruebas de asociación, si vos querés buscar una asociación, una correlación, o después si uno quiere de alguna manera, por ejemplo, buscar una regresión, o sea, el impacto de unas variables sobre otra, y si me dan unos minutos más, le muestro comparación de grupos, que sería en general lo básico que uno hace, ¿no? Asociación, regresión y algunas comparaciones o diferencias de grupo. Pero si tienen otro interés, voy por otro lado. ¿No? Bueno, muestro una breve comparación de grupos. Entonces vuelvo al programa. Entonces, una comparación de grupos sería, por ejemplo, si yo quiero mostrar, supongamos que yo me estoy preguntando si las mujeres tienen mayor nivel de bienestar psicológico que los varones o no. Entonces, lo que puedo hacer es analizar, y acá tengo dos opciones, comparar medias. Yo puedo utilizar una prueba T o una ANOVA, ¿no? Entonces, la prueba T se utiliza cuando yo tengo dos grupos, la ANOVA se va a utilizar cuando tengo más de dos grupos, pero también se puede utilizar cuando tengo dos grupos. La prueba T solo es de a pares, ¿no? Entonces voy a comenzar con la prueba T para muestras independientes. ¿Qué significa? Yo tengo dos muestras totalmente independientes, ¿no? O sea, tengo por un lado la evaluación de los varones y por otro lado la evaluación de las mujeres en una variable que en este caso sería bienestar psicológico. Entonces, utilizo el bienestar psicológico como la variable para contrastar, que en este caso para nosotros sería nuestra variable dependiente, ¿no? Y luego utilizo el sexo como variable de agrupación. Entonces yo quiero comparar varones con mujeres, ¿no? Entonces pongo definir grupos y le digo, yo tengo dos grupos. Grupo 1, bueno, en este caso coinciden. Yo tengo el grupo 1, que vienen a ser los varones, 1, y el grupo 2, que eran las mujeres. Continuar. A ver si hay algo más por acá. No, nada más. Bien. Entonces pongo aceptar. Bien. Este análisis, ¿qué me va a decir? Bueno, me va a decir, bueno, vos tenés 30 varones y tenés 116 mujeres. Bueno, claramente esto no podría comparar así porque tengo 3 veces más de mujeres que de varones. Pero bueno, no importa, lo vamos a hacer igual. La media de los varones es de 4,02 y la media de las mujeres de 4,13, con sus respectivos desvíos típicos, ¿no? Entonces, y acá me muestra el resultado de la prueba T, ¿no? Y me da dos opciones, ¿no? Si yo asumo las variancias iguales o si no asumo variancias iguales, ¿no? Cuando uno compara dos grupos y uno tiene que cumplir, cuando uno tiene una prueba de hipótesis, uno tiene que cumplir ciertos supuestos. Un supuesto es el supuesto de normalidad, que era lo que vimos hace un momento, ¿no? Cómo está distribuida la variable, ¿no? Y el otro supuesto es el supuesto de homocedasticidad, es decir, que las variancias de los dos grupos que yo estoy comparando, si son iguales o no, si se pueden comparar o no.
esa prueba me la da la prueba de Levene. La prueba de Levene me va a decir si esas variancias de los dos grupos que yo estoy comparando, en este caso el de mujeres con el de varones, son similares o no. Entonces ese nivel de significación es superior a 0,05, ¿no? Es de 0,59, 0,60 casi, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que son comparables. ¿Por qué? Porque es no significativa, es decir, no hay una diferencia en la variancia de los niveles de bienestar psicológico de los varones y los niveles de bienestar psicológico de las mujeres. Entonces esto me habilita para que yo haga una prueba paramétrica. Entonces en este caso yo utilizo la prueba paramétrica de TD Student y comparo estos dos grupos. Entonces, acá tengo el valor T, es de menos 0,92 con 144 grados de libertad y un nivel de significación de 0,36. ¿Qué significa esto? Que no hay diferencias estadísticamente significativas en los niveles de bienestar psicológico entre los varones y las mujeres. Y ya acá lo habíamos visto, porque las medidas son bastante similares, pero hay veces que estos valores son diferentes y pueden aparentar que hay diferencias o que uno de los dos grupos tiene un mayor nivel de alguna propiedad que yo esté evaluando, de alguna variable que yo esté evaluando, pero es necesario hacer un contraste de hipótesis para ver si son estadísticamente significativas esas diferencias o no. En este caso, no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces lo sabemos. Porque aquí me dice el valor P o el p-value, como le dicen, que es no significativo. Y además me lo dice también el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, inferior y superior, va de menos 0,36 a 0,13. Es decir, que este intervalo incluye el 0. Al incluir el 0, significa que no hay diferencias estadísticamente significativas. Si no incluiría el 0, sí habría diferencia estadísticamente significativa y este valor P, o el p-value, sería significativo, ¿no? Aquí. Hago una consulta ahí, Belén. O sea, Dale. para la interpretación de esto que vos estás contando, es como que tenemos que, o sea, para saber que no hay diferencias significativas, tenemos que saber que quiere decir que sea 0,36, quiere decir que no es significativo, o eso también, o sea, ahí te lo dice en algún lugar del programa. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí, no, el programa no te lo dice, se supone que eso vos ya lo lees desde que sabés que el valor P es significativo cuando ese valor P es menor a 0,05. Es decir, vos estás Claro. soportando un 5% de error. Vos podés ser más exigente y decir, bueno, no, yo quiero soportar hasta un 1% de error, ¿no? Pero los valores significativos son valores inferiores a 0,05. Y acá es 0,36. O sea, es re no significativo, digamos. Perfecto. ¿Sí? Ok, Eh, ok. a ver si encuentro otra variable que pueda haber mayor diferencia. Puedo evaluar ahora, por ejemplo, bienestar social. Acá. Bueno, acá tampoco es significativo, ¿no? No hay diferencia entre los varones y las mujeres. Bien. Si no hay normalidad o si no hay homocedasticidad, se puede utilizar también, y el programa trae, es análisis para muestras no paramétricas. Analizar, pruebas no paramétricas, y acá tenemos las mismas opciones que en general aparecen para las muestras paramétricas, ¿no? Perdón, esto me molesta. A ver ahí. Analizar, muestras no paramétricas. Y acá uno tiene, ¿no? Para una muestra, para dos muestras independientes, para acá muestras independientes.
Dos muestras independientes sería el análisis paralelo, digamos, que sería la U de Matt Whitney, por ejemplo, para calcular la diferencia de grupos cuando vos tenés cuando no tenés una distribución normal, por ejemplo. Entonces, esto sería el paralelo de la prueba T o de la ANOVA de un factor. Supongamos, se lee igual, digamos. Voy a utilizar la misma variable porque no tengo otra, pero se supone que esto se usaría cuando no hay una distribución normal. O no hay homoelasticidad. Y ahí me da exactamente el mismo resultado. La U de Matt Whitney en este caso es de 1600, ¿no? Y el nivel de significación es de 0,49, es no significativo. No significativo. Ok. Espero no haberlos mareado. Muchas gracias. Yo tengo que salir, no es que huyo espantado, sino que tengo otro Zoom. Pero gracias, muy, muy útil. Adiós. Sí, un mínimo de estadística hay que conocer más o menos como para poder utilizar el programa. Entonces, se supone que un mínimo de estadística uno tiene que conocer para poder, bueno, pedirle los análisis apropiados al programa y por otro lado también, bueno, poder interpretarlos. ¿Vos, Domingo? Muy bueno, Belén, muy bueno. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muy bueno. Bueno. Buenísimo. Bueno, gracias, Belén. Y yo iré aprendiendo con la práctica, Belén. Sí, sí, no, o sea, en verdad es un programa muy lindo y es relativamente fácil de usar. Hay bastantes también tutoriales en internet, etcétera, pero tenés que por lo menos saber qué es lo que querés. Entonces, para poder pedirle al programa, ¿no? Entonces, un mínimo de estadística o un mínimo de estadística descriptiva, un mínimo de estadística inferencial es necesario saber para poder pedirle al menos el análisis básico que necesitas. Después, por supuesto, se va complementando y uno va estudiando luego el análisis que necesita. A veces me parece que lo mejor es, no sé, uno lee un paper y uno dice, bueno, yo necesito esto, yo quiero hacer esto. Entonces uno aprende ese análisis, ¿no? Me parece que a veces eso es lo más práctico. Bueno, les dejo un PowerPoint por si después quieren repasar. Muchas gracias, Belén, por tu Gracias. presentación. Buenísimo. Solo Gracias. comentarles que, bueno, la presentación que armó Belén y el video de este taller va a estar cargado en la página web de la universidad, en la pestaña de investigación, en el apartado de talleres. Y también comentarles que en la universidad tenemos 2 licencias de SPSS. Una está en la sede Pilar, en el edificio Olivo, en la biblioteca. En la sala silenciosa hay una computadora que tiene instalado el SPSS para uso libre. Y también en la biblioteca de la sede Rosario hay otra licencia, otra computadora con una de las licencias que también se puede usar de forma libre. Así que bueno, para que estén al tanto de que allí pueden utilizarlas. Bueno, Bueno, gracias. Muchas gracias. adiós. Muchas gracias, Belén. Gracias. Bueno, suerte por ahí, Domingo. Bueno, Bueno, gracias, Belén. Muchas Gracias. gracias. Buenísimo, Muchas muy gracias. bueno. Muy bueno. Muy bueno. Falta, voy a apagar, ¿no? Ahí está. Voy a dejar de...